Bienvenida, Doris. Muchas gracias. No sé si quieras comenzar, yo tengo algunos cuestionamientos, Sí. pero a mí me gustaría que dieras una introducción. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Tiene mucha razón, Ángela, de que mi pasión ahora y la razón por mis visitas frecuentes a México es el proyecto que se llama Pretextos, para convertir cualquier texto en materia prima, en juguete, para que los estudiantes dominen hasta los textos más difíciles y aburridos como cosa suya. Eso es, y se puede. Justamente se dice en la presentación de tu proyecto de Pretextos que es un protocolo en el que has condensado tu experiencia de 35 años de investigación y docencia. Y en este buscas abordar textos desafiantes como materia prima para talleres de creación artística. Quisieras ahondar un poquito más en ello porque, bueno, ¿qué es esto de un texto desafiante? Okay. Les pongo un ejemplo. Usamos mucho una escena de Prometeo encadenado de Esquilo, porque mis colegas en literatura clásica me dicen, Sófocles es muy bueno, muy importante, pero Esquilo es el dramaturgo más importante. Entonces usamos una escena en que Hermes viene a tratar de convencerle a Prometeo a dejar de ser tan obstinado. Y eso se convierte, cuando los raperos lo agarran, en una guerra de rap. Y tienen más razón que nadie, porque saben que los versos de insultos mutuos que van escalándose les son muy familiares. Entonces leer a Esquilo con esa práctica popular de artista lo convierte en aliado, en modelo o en chiste, porque ellos saben insultar mejor. ¿Entiendes? Entonces, tomar un texto clásico que no les hubiera llamado la atención, que hubieran rechazado si fuera una tarea de leer, vaya a casa a leer Esquilo. En una aula que se convierte en taller de arte, eso se convierte en el momento de autodescubrimiento y de co-construcción de nuevas prácticas. Un día se hace rap de Esquilo, otro día se hace pasarela de moda, uno se viste como un águila que le come el hígado a Esquilo, otro se viste como una montaña, como cadenas, y convertimos el texto que parece ser tan ajeno como digo, en un pretexto para jugar. Hemos decorado galletas con cremas y chocolates para representar algunos personajes de Prometeo encadenado. ¿Me entiendes? Cualquier arte, y esa es la manera de crear colaboración en el aula. El maestro o la maestra convertida en facilitador lleva el texto adecuado según el currículum. Nosotros no nos peleamos con el currículum. Lleva un texto. Hoy tenemos que leer Esquilo, pero son los estudiantes que ponen el género de arte. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a hacer adivinanzas, vamos a hacer cualquier cosa, y el maestro, la maestra se convierte en otro partícipe para sacarle el chiste al texto. ¿Y cómo hacen esta transposición? Diríamos, leen el texto, se hacen preguntas. Me encantan tus preguntas prácticas. Se ve que eres artista. Y eso ha sido nuestra inspiración, porque trabajar con buenos teóricos de la pedagogía es siempre fascinante. Pero trabajar con artistas es poner en práctica esas filosofías. El artista tiene que hacer algo, no solamente pensar. Entonces me encanta. Nosotros empezamos con la especulación, digamos, que a los jóvenes no les gusta leer, a los niños no les gusta leer. No sé qué opinan ustedes. Asienten. Ajá. Entonces, si no les gusta leer, ¿cómo vamos a entrar a un texto? Pero jugar ¿cómo? Jugar ¿cómo? Nosotros lo que hacemos es que nos apropiamos de muchas lindas prácticas populares latinoamericanas. Yo no he inventado casi nada. He inventado un par de cosas como pegamento. Pero empezamos
como si estuviéramos en una fábrica de tabaco en el Caribe, y el Caribe incluye Nueva York. No sé si ustedes lo saben, pero yo soy de Nueva York. Es el Caribe del Norte. En todo el Caribe se produce todavía puros. Tabaco fino, cigarros finos. ¿Ustedes saben cómo se trabaja en una fábrica? Fábrica es taller de tabaco, para que los trabajadores no se aburren. Hacen colectas de dinero todas las semanas y le pagan a un lector profesional a leerles mientras tuercen el tabaco. Si ustedes se han preguntado por qué se llama una marca de tabaco todavía Romeo y Julieta, o Montecristo, o Hemingway, es porque los trabajadores decidieron escuchar a Shakespeare esa semana y a Jules Verne otra semana, y todos salieron de allí intelectuales. Muchos quedaron analfabetos, pero nadie se quedaba sin una educación muy fina, porque en la mañana escuchaban los textos y en la tarde hablaban de ello. O sea, las manos estaban ocupadas en lo que ya sabían y tenían conversaciones. Era el seminario del Caribe. Yo una vez le pregunté a un amigo cubano si había conocido alguna vez a un tabacalero que no fuera intelectual, y se me rió en la cara. Es sabido. Y el personaje más importante del pueblo siempre era el lector. Eso era el título no de honor. Bueno, entonces leemos el texto, se escucha el texto mientras se arma una portada del libro. Y eso viene de otra práctica bonita latinoamericana ahora, más moderna, pero es la cartonera. Ustedes han visto que hay talleres que hacen libros muy bonitos, buenos y baratos, de cartón reciclado. En México hay una cartonera que se llama Santa Muerte Cartonera, y se me olvidaron los nombres de los otros 2 o 3 negocios. Pero hacen libros de material reciclado, los venden baratos, y por internet se pasa el texto. Y recuerdo una inauguración de libro aquí en México hace unos años, donde el que presentó el libro dijo: este libro se acaba de publicar en 12 países, ni Tusquets logra eso, ¿sí? Porque uno pasa el libro por internet, cada uno hace su tapa y sale en la edición internacional, ¿sí? Entonces hacemos libros de cartón mientras escuchamos el texto. Acto seguido, la facilitadora dice: ok, ahora todo el mundo le hace una pregunta al texto. La maestra no le hace preguntas al niño. El estudiante no es objeto de escrutinio. ¿Qué es el objeto de escrutinio? Pues el texto. Y el texto siempre tiene contradicciones, dificultades, palabras que no sé por qué se usan estas y no otras. Todo el mundo tiene una pregunta. Los niños pequeños saben hacer preguntas y les decimos continuamente: no hagan tantas preguntas, no, pórtate bien. Y les quitamos los deseos de saber. Les cortamos las alas y después queremos saber por qué no leen y por qué no tienen curiosidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando todos en el aula, en el taller, tenemos que hacerle una pregunta al texto? Pues no sé si escuché bien mientras estaba armando mi carpeta, a lo mejor busco un ejemplar. Y hay una pila de ejemplares ahí en la mesa, ¿no? Tirada. Y cada uno va y busca su ejemplar y lee seriamente para sacar una buena pregunta. Las preguntas se escuchan y la presión de los pares es mágica, porque uno no quiere quedar sin una buena pregunta, porque eso le expone como vago, tonto, ¿no? Sin imaginación. Entonces cada uno hace una pregunta. Después de escuchar 20, 30, 35, si hay aulas muy grandes, 50 preguntas, ¿quién no entiende algo del texto? Ya empieza a tener una forma. Y la especulación en torno a las respuestas se hace bailando, cantando, haciendo moda, el arte que uno quiera. Y después de una sesión artística, nos detenemos y preguntamos qué hicimos, reflexionamos sobre el proceso.
reflexionar. Allí usamos el juicio, Ya. ¿sí? Reflexionamos. Y una reflexión puede ser, bueno, vimos que hay muchas interpretaciones posibles del mismo verso. Vimos que cada uno entra al texto desde sus propias preocupaciones e experiencias. O sea, esas ya son reflexiones profundas que en la crítica literaria parecen ser sofisticadas. Pero cuando uno es artista y se detiene a preguntarse qué hizo, la alta crítica literaria, la filosofía, aterriza de una manera cotidiana, sin costuras. ¿Sí? Entonces, ese es el protocolo artístico de pretextos. Leer en voz alta, hacerle una pregunta al texto, hacer obras de arte y detenerse a decir qué hicimos. Y después sigue otra práctica artística. Voy a decir un momento más, si me permites. De sesión en sesión, la facilitadora le dice a los participantes, vayan por las ramas. ¿Ustedes han tenido alguna maestra, algún maestro que no haya dicho no se vayan por las ramas? Esa es una expresión común, porque quieren que nos concentremos. ¿Y qué pasa cuando nos dicen no vayan por las ramas? Una cosa que a mí me interesó ya parece ser fuera de lugar. Entonces nosotros mandamos a la gente a ir por las ramas, traiga algo escrito, publicado, que tenga que ver con este texto. Entonces, alguien va a traer una receta de hígado encebollado. Otro va a traer algo sobre las cadenas de oro que usan no sé quiénes. Alguien va a traer sobre las columnas griegas. Cada uno va a buscar lo que le guste. Y si le gustan los árboles y el texto no tiene árboles, pues va a buscar una mentira interesante para traducir una metáfora en otra metáfora. Va a leer lo que quiere y es una aventura. Y no es una búsqueda de algo que ya la maestra sabe. Entonces publicamos en un tendedero de ropas las ramas. Nos detenemos un poco a leer las ramas y un primer estudiante empieza por decir, y eso es anónimo, decir, ¿qué tiene este texto que ver con el nuestro? Y el estudiante que lo trajo explica la conexión y después tiene que identificar otro texto que le interesa para que ese estudiante venga. Y eso se continúa en cadena. La maestra es una más, ha puesto su rama también. Y así ampliamos la gama de lecturas y la aventura de leer sin insistir con nadie. Claro. Justamente explicaste lo que a mí me interesaba mucho cuando leía la presentación del proyecto, que decías, bueno, este proyecto está fundado en una idea de humanismo y que se liga con el juicio estético, pero a su vez el juicio estético está pensado en función del juicio de gusto. Sí. Y dices algo que acabas de plantear, que es hablar de cosas sin importancia. Sí. Y me preguntaba si esto tenía que ver con esta idea del desinterés del arte. Muy bien. De esta relación justamente de no tener una relación interesada con el conocimiento y más bien dejar el impulso sensible que sea el que guíe la relación con el entendimiento. Sí, muy bien. Muchas gracias por guiar la conversación por ahí. Yo quiero empezar preguntándoles ¿qué piensan del desafío que tenía un filósofo de la Ilustración como Immanuel Kant? Kant vivió en una monarquía, soñaba con repúblicas democráticas, pero para tener repúblicas democráticas uno necesita soñar también con ciudadanos que sepan vivir como ciudadanos y no como sujetos. Eso es un cambio radical, ¿verdad? Entonces, un ciudadano necesita aprender a pensar con desinterés.
para votar a alguien que pueda ayudar a gente que quizás no sea uno. El desinterés es parte de nuestra obligación como ciudadanos. ¿Cómo se adquiere el músculo mental y sentimental de pensar desinteresadamente? En las monarquías europeas y bajo iglesias fuertes, tanto la católica como las protestantes, uno no tenía que pensar mucho desinteresadamente, ¿verdad? Si uno pensaba mucho, ¿qué le pasaba? ¿Verdad? Mejor no pensar, uno acata la ley, la regla y punto. Eso es ser sujeto. Entonces, ¿cómo llega uno a pensar libremente, desinteresadamente? Y Kant hizo una revisión de las posibilidades. A ver, ¿qué es lo que nos hace pensar? Podemos pensar en cosas económicas, ¿verdad? Cuando pensamos en lo económico, ¿pensamos desinteresadamente o no? No, o sea, pensar en la economía es querer ganar y no perder, ¿no? Aumentar y no reducir. Entonces, no vale la pena pensar en la economía si uno quiere ser libre. Si uno piensa en la moral, ¿uno es libre? Tampoco. Esperemos que no, ¿no? Porque hay varias reglas que uno tiene que respetar. Entonces uno no es libre. Si uno piensa en cuestiones intelectuales, erudición, ¿uno es libre o quiere saber respuestas correctas? Respuestas correctas tampoco es libre. O sea, y todas esas actividades van por el carril de la razón, ¿no? La razón rige allí. Y en las cuestiones sentimentales, ¿uno es libre? Saben que no. Ustedes lo saben muy bien. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace a uno pensar sin interés y con plena libertad? Donde no hay respuestas ya predecibles. ¿Qué hace vibrar a uno sin que lo haga rico, ni moral, ni inteligente, ni ganador de un conquistador ¿no? de una pareja? ¿Qué nos hace vibrar sin intereses? Los sentimientos. El amor. No, pero el amor, uno no se siente libre con el amor. Eso es lo que quería decir. Depende de qué tipo de amor. Bueno, pero si uno puede decidir, no es una pasión, sí. ¿La ignorancia puede ser? Bueno, pero eso no te hace pensar. Pues no, pero sí te hace libre. Sí, pero no te hace pensar. Él quiere un ciudadano pensante. Un ciudadano ignorante no le sirve para montar una democracia. Pero puede ser desinteresado. Sí, pero no, todavía es pensar, usar este músculo. Es dejar de usarlo. Gracias por poner ese ejemplo, porque ves la diferencia. Para ser ciudadano no quiere ser ignorante. Lo único que te excita sin intereses, dice, es lo bello. Uno ve una flor, uno ve una puesta del sol, uno ve un cuadro y ¿qué va a ganar con eso? ¿Ah? ¿En la puesta del sol nos va a hacer ricos? Háblenme, si no, no sigo. ¿Ah? ¿Nos va a hacer morales? ¿Nos va a hacer sentimentalmente conquistadores? ¿Nos va a hacer inteligentes? Pero nos detenemos frente a esa puesta del sol y decimos, wow. Pero como no tenemos absoluta seguridad de que esto es bello, aunque nos hemos hecho el examen, no tenemos absoluta seguridad porque no es razonable, no es matemático, no es como la economía o la moral o la inteligencia, etc. Entonces, no tenemos absoluta seguridad, entonces naturalmente y enseguida la subjetividad se convierte en intersubjetividad. Yo le pregunto a Alejandra, ¿qué te parece esa puesta del sol? Y ahí empieza la sociabilidad democratizante. Cuando yo tengo una duda
sobre algo que no me importa y tengo que asociarme con otra persona. Y tú estás de acuerdo conmigo, pero tampoco estás segura, y empezamos a hablar con todos. Y Kant, a raíz de esa cadena, de esa cascada, resignifica una expresión, porque a veces tiene un sentido de humor, muy pocas veces. Dice, eso es el sentido común. Cuando construimos un acuerdo en común sobre algo, eso es el sentido común. Obviamente para nosotros en inglés, en alemán, en español, sentido común es lo que se sabe sin reflexionar. Pero él lo convirtió precisamente en el resultado de una reflexión intersubjetiva. ¿Sí? Entonces el juicio se ejerce solamente con cosas que te dejan libre y que te permiten pensar. Ahora, ya cuando identificas ese músculo, esa facultad, él la llamaba facultad, identificas esa manera de pensar y asociarte, esa facultad te sirve después para pensar en política, economía, familia, inteligencia y todo lo demás. Pero el gimnasio es la estética. Sin una educación estética no llegamos a desarrollar esa libertad de pensamiento. Ciertamente. De hecho, justamente acabas de establecer esta relación que hace rato te decía que a mí me ha interesado, y bueno, en la línea de educación artística nos interesa mucho, de esta relación entre lo estético, lo ético y lo político. Sí. Tal vez me gustaría nada más que hicieses una aclaración en relación con el momento en que se establece esta relación de lo estético con lo ético. Muy bien. En tanto que lo ético puede ser interesado. ¿Quieres dejar un tiempo para...? Sí, para el público, pero quiero responder esa excelente pregunta y aquí quiero ponernos un poco más en época moderna. Hablamos de Kant. Tú y yo somos fans de Schiller, podemos hablar en otro momento de Schiller, pero los formalistas rusos tenían una muy bonita manera de vincular ética y estética. Y eran sutiles porque bajo Stalin uno no se atrevía a ser muy claro. Y por eso también como Kant hablaba de estética en vez de política, porque salía ileso, ¿sí? Hubiera acabado en la cárcel si hablara de política siendo republicano, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los formalistas rusos? Hablan de estética y están hablando de política. Y mi favorito es un filósofo que se llama Víctor Shklovsky. Shklovsky, S-H-L-O-V, corta, S-K-I, en alfabeto latino. Víctor Shklovsky tiene un ensayo que se llama tautológicamente el arte como artificio. Eso es el arte, es algo artificial y es para despertar el interés desinteresado. ¿Qué pasa sin arte? Dice, el mundo se convierte en gris. Cuando uno está acostumbrado a las cosas ya no las ve. Uno ve en las noticias tantas muertes por violencia o en las guerras o por las enfermedades y uno ya no ve, no siente. Uno escucha la misma cantaleta de las personas y no les hace caso, ¿sí? Entonces el arte dice, y aquí estoy casi citando, dice la habitualización acaba con todo. Acaba con mi manera de vestir, los muebles en mi casa, el amor que tengo por mi mujer y mi miedo a la guerra. Así va escalando. Y el arte existe para que me despierta otra vez el amor al mundo. Utiliza esa construcción subjuntiva. Tiene un deber, tiene un efecto para que pase otra cosa.
Y al amar el mundo, le vuelve a preocupar y uno sabe cuidarlo. Sin arte pasamos por un mundo gris. Sí, ciertamente. Y justamente, bueno, a lo mejor me brinco un poquito porque estaba pensando simultáneamente, bueno, la relación entre lo estético, lo ético y lo político, pues bueno, el sentido común, ciertamente, la posibilidad de formar comunidades, que en este momento está siendo un asunto sumamente importante. Pero me gustaría regresar a esta idea porque al principio señalaste que el texto es un juguete, ¿no? Pero ¿qué tipo de juguete es? Y me gustaría que abordara sobre ese asunto cómo ese juguete lo que está promoviendo es el impulso de juego, que no es otra cosa que el impulso, la relación entre el impulso formal y el impulso sensible, que para Schiller justamente es la posibilidad que se tiene de ligar la formación, o sea, darle a la razón un elemento sensible que permita el libre juego del entendimiento y la imaginación. Perfecto, ya contestaste de manera brillante. Ya, muy bien. No, pero es eso. ¿cómo? Es eso. O sea, llamamos pretextos acupuntura, porque uno pone el dedo en un texto, dice, haz arte de este texto, y se prenden todos los sistemas, ¿no? Intelectuales, sensibles, éticos, etcétera, etcétera. Pero, miren, si pensamos que el caudal cultural del mundo, si las nuevas tecnologías, si los descubrimientos recientes pertenecen a ciertas clases de gentes, no vamos a lograr la democracia. Entonces, la ética de pretextos es tomar cualquier texto que pareciera ser demasiado ajeno o difícil y decir, usted puede jugar con esto, desacralizar. Y cuando uno domina un texto como un artista, lo domina y se siente capaz. Y eso es empoderar. Ese sencillo protocolo logra el empoderamiento, no un sermón. Pero yo quiero abrir la sesión ahora. Por favor, tenemos 20 minutos para conversar con ustedes. Como no hay tiempo, yo quisiera que nos hable de esto último, ¿no? Y preguntarle si los libros que trae ya escritos sobre la cuestión estética, lo literario y esta cuestión de lo educativo, la relación con los alumnos, creo que llega en un momento justo cuando aquí en la universidad estamos construyendo espacios para introducir, profundizar más esta problemática de la educación en relación a las humanidades, y el arte, lo literario. Lamentablemente, no nada más en nuestra universidad, en todo México predomina la tecnología. Eso es. Todas estas cuestiones de los nuevos medios hacen que el arte, lo literario no sean valorados. Pero como usted nos acaba de decir, pues esto es fundamental. Sí. Tenemos que hacer entender a la burocracia, a las autoridades, que es por ahí donde realmente se da un cambio educativo, no por el otro lado. Sí. Me gustaría preguntarle y que un poco nos dé más detalles sobre ese proyecto de pretextos. Sí. Es la primera vez que la oigo. Concretamente quisiera saber con qué instituciones en México está trabajando y si podríamos contar con usted en esta universidad para ser parte de ese proyecto, porque es una cosa que es necesaria, es fundamental para nosotros. ¿Sí? Bueno, la pregunta me hace muy feliz porque a eso vine, a trabajar con ustedes. O sea, esta es la universidad con la que quiero trabajar, porque ustedes tienen un alcance nacional, forman a los formadores de la educación pública. Alejandra dijo que estoy dedicada a la educación pública. Rutgers University, no sé si la conocen, es una universidad estatal. Yo soy una de las únicas profesoras en Harvard que se ha graduado de una universidad pública. Tenemos que rescatar la educación pública en los Estados Unidos. Yo no sé si lo saben, pero en los Estados Unidos, un niño varón minoritario, quiere decir negro o hispano, que no sepa leer a los 8 años
o sea, en tercer grado, va a acabar en la cárcel. Entonces, esa misión de alegrarle al niño con lecturas y con sus propias artes es una misión que tenemos que compartir. Así que y yo no sé cuáles son las estadísticas en México, pero no me sorprendería que un sociólogo haya hecho el estudio de qué pasa con los niños que no sepan leer y cuando se meten en pandillas y en redes de venta de drogas. Porque un niño aburrido tiene que ocuparse en algo. Y es el aburrimiento lo que nos está matando. Eso es una cosa. La otra es que los mismos promotores de tecnología, de STEM, etcétera, etcétera, buscan lo que llaman las destrezas siglo XXI. ¿Ustedes manejan ese concepto? ¿Cuáles son las destrezas siglo XXI? Las tecnologías. Creatividad. No, lo interesante es que no, es creatividad, Pensamiento crítico, análisis. pensamiento crítico, análisis, colaboración y comunicación. ¿Sí? O sea, nos han desterrado a los humanistas y ahora buscan esas destrezas. ¡Hello! Aquí estamos. ¿Sí? Y una de las aventuras que hacemos los agentes culturales en Harvard es que damos cursos precisamente con los ingenieros y los maestros en la escuela de negocios que hacen emprendimientos, porque saben que tienen que pensar como artistas y como humanistas para incluso hacer avances en sus propias materias. Y lo que le acabo de decir a la rectora es que si nosotros tenemos un chance para despertar al país a esa realidad de que el humanismo es fundamental, no solamente para el desarrollo de la ciudadanía, de eso ya hemos hablado, sino para el avance de las tecnologías, es a través de esta universidad visible y distinguida que podemos llamar la atención. Y yo vine con ese propósito de hacer colaboraciones con ustedes. No sé, quisiera que nos hable de usted. ¿Por qué ese interés por México, por Latinoamérica, por su biografía? Bueno, yo me crié en Nueva York. ¿Ustedes conocen Nueva York? Es una isla alejada del Caribe. Lo que decíamos en mi infancia en Nueva York es que lo mejor que tiene la ciudad es que queda muy cerca a los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces yo me crié en un barrio puertorriqueño con es normal que yo hable tanto inglés como español, somos muchos en Nueva York, y dadas los movimientos de migración, somos un hemisferio y las fronteras nos sirven para distinguirnos. En Los Ángeles ahora hay más niños hispanos que en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Nueva York ahora, el barrio que había sido puertorriqueño, el Harlem, ahora se llama Puebla York. ¿Sí? Entonces, los mismos problemas que yo siento en Boston, donde la ciudad es la más saturada en la historia del mundo, creo, de universidades. La ciudad tiene un poco más de 500,000 de habitantes, 600,000 habitantes, ¿sí? Y en su área general, en Greater Boston, tenemos 40 instituciones de alta enseñanza. Y en las escuelas públicas, pobres, y las públicas en Boston son pobres, en los suburbios son mejores. Los niños no aprenden a leer y escribir y sabemos cuál es su derrotero. Entonces me dedico a eso allí, aquí, en Buenos Aires, en muchas partes, porque yo soy muy sencilla, puedo hacer este protocolo en 15 horas, convierto a los maestros que quieran en buenos facilitadores y después voy a otra parte. Aquí en México ahora ustedes cuentan con excelentes capacitadores de pretextos.
que trabajan no solamente en las escuelas públicas, sino en las cárceles, en la calle, en lugares desafiantes. Y ustedes tienen el talento ya aquí. Pero yo como catedrática puedo venir a hablar con otros catedráticos y hacer algo visible a nivel nacional ahora, ya que hemos sembrado durante 10 años prácticas. Sí. Sí. Bueno, no sé si hay que darle preeminencia al público. ¿Hay alguna otra pregunta? Comentario, pregunta, oferta de colaboración. Vine aquí a trabajar con ustedes. Hablas de la cuestión de la belleza, en cuestión a lo del arte. Al momento de que se toca la cuestión de la belleza y de lo estético, estamos hablando de la inspiración, ¿es cierto? No. Eso es muy, muy importante. Muchas gracias por levantar esa palabra. No quiero detener tu pregunta. Sigue, sí. Sí, es que se podría decir que haría falta ya que se genere una inspiración directamente para que se pueda llegar como un tipo de aprendizaje diferente. Bien. No, muchas gracias, porque me permites aclarar algo. ¿Qué es la filosofía estética de Kant? Es reconocer lo que está fuera de uno, no lo que nace en uno. Es lo que te sorprende. Y ahí vamos con los formalistas rusos. Es lo que te agarra la atención sin que tú lo esperaras. O sea, un buen poema te hace ver esa puesta del sol de nuevo, aunque tú habías pensado que ya la habías visto. Es desfamiliarizar. Y si tú esperas tu propia inspiración, ya es familiar. Y como es algo que te impacta desde fuera, puede impactar de esa manera a otras personas. Y no depende de ti. No depende de ti. Te agarra. Y tú dices, wow, el mundo es más interesante de lo que yo había pensado. ¿Qué opina usted? Y eso te libera de tus prejuicios. Todos empezamos con nuestros prejuicios. Eso es la hermenéutica desde Heidegger. Todos empezamos ahí, pero ¿cómo nos zafamos un momento para pensar libremente? Y Kant dice, bueno, porque te agarra el mundo de una manera desprevenida. ¿Sí? Sí, que te sorprende. Muchas gracias por eso, sí. Regresando al tema de la belleza, del desinterés, pero para apreciar una puesta de sol no tienes que ser culto, puedes ser una persona ignorante. Eso, pero después, ¿qué haces con la puesta del sol? ¿La dejas ahí como una experiencia visceral o te alejas y piensas en ello? Puede que te la apropies. ¿Cómo? Pues haces un cuadro de lo que viste. Sí, pero en el momento de alejarte y decir, ¿cómo voy a hacer ese cuadro? ¿Con qué colores? A ver qué efecto quiero. Sí, pero es que ya generas un interés. No. Y todo interés, o sea, si Muy bien. El interés en Kant, la palabra interés en el siglo XVIII es un interés egoísta. La razón por la que nos gusta tanto Schiller es porque es artista además de filósofo. Entonces él le dice a Kant, mire, maestro, usted ha ido muy lejos con esto, pero no lo suficiente, porque piensa que para lo que sirve el juicio es decidir el valor estético de cosas que están fuera de uno. Pero yo sé que la mejor manera de ubicar ese músculo que se llama el juicio es hacer el arte, hacer la pintura, hacer el poema. Porque ¿qué hace el artista? Empieza con un desafío y después dice, ¿voy bien? ¿Uso este color? ¿Uso esta rima? Y en esos momentos que no se predicen de antemano, donde uno está libre para tomar una decisión u otra, donde uno sabe que va a cometer muchos errores antes de llegar a algo que le guste a uno, ahí funciona el juicio.
Pero ese interés de crear algo bello no es el mismo tipo de interés decimonónico de sacar algún provecho. No haces el cuadro para que te den un dinero, lo haces por la necesidad de expresar el arte. Eso. Y los artistas entran en crisis cuando saben que quieren sacar el efecto estético para vender después, ¿sí? O sea, el mundo es complicado, o sea, uno tiene que vivir también y hace su arte para venderlo, pero el momento mágico de tomar la decisión de este matiz o el otro ritmo, ¿no? Eso es un momento de libertad. Y Schiller es muy chistoso, dice, ¿cómo sé que yo tengo libertad? Porque yo cometo muchos errores y después cambio de opinión. El pobre Goethe, que es un genio, nunca comete un error. Pobrecito, está atrapado en su genialidad. Nunca ha sentido la libertad. Yo la siento cada vez que rompo un papel. ¿Sí? Entonces es ese tipo de... Tenemos que hacer una distinción, pero el juicio estético es anterior y por debajo de los intereses prácticos. Bueno, eso es otra conversación. Veamos. Sí. Bueno, a mí me encanta esta idea de colgar en el gran tendedero y saber que se puede uno ir por las ramas y que además la letra con sangre no entra. Sí. La posibilidad del placer delante de la tarde, cuando tú preguntabas y yo me quedé, ¿qué es lo que me sucede? Y decía, la naturaleza. Delante de la tarde, delante del hombre que llora, delante de mí misma asombrada. Después viene ese instante de reflexión en donde hay un pasito, no mucho, no muy atrás, un pedacito. Y entonces lo interdisciplinario que a mí me provoca, ese colgar en el tendedero tantas ramas, me permite que el resultado no necesariamente tenga que ser un poema, un cuadro, una música o un baile, todo junto, a la par y ninguno, ¿no? Entonces, yo te quiero primero dar las gracias porque para mí es muy placentero encontrar a una mujer que se apasiona delante de la lectura, delante de ser facilitadora para que otros podamos no solo leer el texto como ese pretexto, sino el cuerpo, los ojos, el camino, las cosas que me suceden. Yo te agradezco. No, muchas gracias. Agradezco mucho y esa generosidad es algo que he aprendido a apreciar cuando hacemos talleres de pretextos, porque cuando todo el mundo es artista, todo el mundo es brillante y todo el mundo trae una rama, interesante, poco interesante, pero todos somos distintos, no podemos prescindir de nadie, no hay bullying, no hay acosos, hay una admiración mutua que nos hace felices. Y sin esa sociabilidad no hay democracia. Tenemos que disfrutar la compañía, o sea, en los Estados Unidos la plaga ahora es que todo el mundo vive pendiente de su teléfono y no se mira. Claro. No hay conversaciones, la gente se textea. ¿Sí? Entonces, alentar ese placer en la compañía de otros es una posibilidad que tenemos, un deber que tenemos. Pero te quiero decir que en la nueva edición del manual de pretextos, tenemos una nubecita que dice trabajen menos y alcancen más. Tenemos otra nubecita que dice la letra con salsa entra. Eso me lo puso un compañero cubano, pero así, pero que nos hayan enseñado que la enseñanza se hace con dureza y con dolor, cuando los neurólogos durante una generación entera nos han dicho que sin placer no entra nada, no se queda. Hay que aprovechar esas muchas investigaciones. Si uno no tiene placer, no se queda con la materia. No hay ahínco, no hay duración y no se queda. Entonces, alegremos a la gente con cosas difíciles. Lezama Lima decía que solo lo difícil gusta. Ahora, él era muy difícil.
Pero yo creo que al artista le interesa cosas fáciles o le gusta un desafío. Sí. Sí, entonces convertir a los niños en el aula en artistas es ganar el cielo. Sí, muchas gracias. No sé cómo vamos de tiempo. Son las 4. Son las 4. Pero yo tengo tarjetas, hola, que quiere estar en contacto conmigo, pues Sí, bueno, a mí me gustaría que cerrar rápidamente subrayando esta idea de que Pretextos está pensado fundamentalmente para formar formadores. Sí. Esto me gustaría que lo subrayaras y diríamos que es enseñar a los profesores a que alegren a los niños, ¿no? Sí. Sí, bueno, ¿ustedes conocen la obra de Augusto Boal, el teatrero? Sí. Hizo teatro del oprimido. Así como Freire hizo pedagogía del oprimido, Boal, que trabajó muy de cerca con Freire, inventó una manera de hacer que todo el mundo sea actor, y si no es actor en el escenario es actor, porque tiene la posibilidad de entrar al escenario y cambiar algo del guión y salir del conflicto. ¿Okay? Él inventó eso. Y si uno participa en una sesión de teatro foro, max 2, ya es facilitador, porque el protocolo es así de sencillo. Y esa es la capacidad de Pretextos. El protocolo es tan sencillo que si uno quiere, ¿qué? Hace leer a alguien un texto, los otros hacen carpetas, hacemos todos preguntas, hacemos obras de arte y nos preguntamos qué hicimos. ¿Hay alguien que no pueda hacer eso? Nadie. Amas de casa, choferes, gente desempleada. O sea, no hay nadie que no pueda hacer eso. Con la buena voluntad convertimos a todos en actores y espectadores y buenos lectores que saben que tienen el poder de desenredar un texto difícil y sentirse inteligentes. Eso es. Entonces, formar formadores es el principio de una cascada y después uno sigue y forma a otros formadores. Hoy en día, ¿quién está aquí en el mundo del teatro? ¿Alguien hace teatro? Porque los teatreros todos conocen a Boal, y si no de nombre, saben lo que es teatro foro. Es una práctica universal. Si pudiéramos hacer de una práctica tan sencilla como Pretextos universal, tendríamos esperanza para el futuro. Porque no todo el mundo va a ser actor, pero díganme ustedes si hay alguien que pueda desarrollarse sin leer y escribir. Hoy en día, imposible. Entonces, todos tenemos la oportunidad, y yo cuando digo oportunidad, digo obligación, de ser facilitador y capacitador de Pretextos. Bienvenidos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, A ti, Doris. a ti, estaremos en contacto contigo. Muchas gracias. Y Muchas agradecemos gracias. muchísimo la presencia de todos ustedes. Al público atento. Muy bien.